relevante en la moda, una figura extremadamente influyente, pero también extremadamente desconocida. Por eso planteamos, Francisco y yo, hablar sobre Cleopatra y vamos a empezar con una imagen que probablemente a muchos os desconcierte. Voy a poner a Nefertiti, que la tenemos aquí, que es la mujer de un faraón, una de las esposas de un faraón, de Akenatón, y eh, una de las grandes imágenes de las mujeres egipcias y también la imagen que tenemos, por desgracia o por error, de Cleopatra, ¿no? Vemos mucho a Cleopatra con esta fisonomía o pensamos que Cleopatra probablemente tenga esta fisonomía, estos rasgos muy afinados, muy afilados, estos pómulos, tal. Tenemos esta idea de Cleopatra o tenemos esta otra idea de Cleopatra, una de las dos, ¿no? Tenemos esas dos imágenes de Cleopatra. Una que se la debemos a una de las grandes obras de la historia del arte, que es este busto inacabado de Nefertiti que tenemos en el Pérgamo de Berlín, y otra, pues esta maravilla de película. Y ambas son bastante inexactas, ¿no, Francisco? Pues sí, bastante inexactas. El uso de Nefertiti, que es una de las obras cumbres del arte egipcio y probablemente del arte universal, no deja de ser, primero de todo, una figura idealizada por los otros retratos que conocemos de Nefertiti, y Nefertiti pertenecía a una etnia egipcia, lo sabemos al menos por el ADN de sus hijas y de su padre, que conservamos las momias. La momia de Nefertiti no está todavía identificada y era egipcia. Claro. Elizabeth Taylor era británica. No sé qué haplogrupo tendría. El haplogrupo es el cromosoma Y que marca la ascendencia masculina de una persona, pero supongo que tendrá un haplogrupo celta, sajón, probablemente germánico, y lógicamente no tiene nada que ver con Cleopatra, que, como veremos, era griega de familia. Vamos a ponerle cara a Cleopatra y vamos a elegir vamos a poner este rostro de Cleopatra, ¿por qué vamos a quedarnos con esta cara o con este aspecto como el más probable? Este es uno de los varios bustos que conservamos de Cleopatra. Es una imagen en la que se la representa como reina egipcia. Hoy en día, cualquier persona que no esté que no esté demasiado familiarizado con la iconografía egipcia, no lo reconocería como reina. Es reina por esa diadema que lleva. Esa especie de que para nosotros parece como una diadema de pelo, en realidad, una diadema de tela, puede parecer. En realidad esas diademas eran de oro o de plata. En Egipto la plata llegó a tener bastante más valor que el oro durante muchos siglos, y esta puede ser, digamos, que idealizada, porque imagino que cualquier estatua está siempre hecha a gusto del que posa o del que paga, y ese sería el rostro con el que tendríamos que identificar a Cleopatra. Vale, entonces ya presentada y puesta cara de Cleopatra, yo no soy Cleopatra, obviamente, pero presentada Cleopatra, a mí me gustaría porque la tenemos probablemente muy desdibujada históricamente. Empezando, voy a hacerte una pregunta que se me sale un poco de lo que tú y yo habíamos hablado que vamos a hablar, pero Veamos. Cleopatra no es un faraón o una faraona como denominación, ¿no? No es un faraón. Sí, es un faraón. ¿Es El un faraón? problema es faraón. El problema que tenemos Sí. es que no tenemos un masculino de faraón, porque las mujeres que fueron faraones fueron faraón, no faraona. Con lo Vale, cual, eso. su titulatura en egipcio sería faraón. Faraón. Su titulatura en griego, que era la otra lengua oficial de Egipto en aquel momento, sería Basilisa, que sería reina. Hoy Vale, en día, vale, el faraón no es otra cosa que el rey. vale. Es uno de los títulos peruaj en egipcio que se traduce, se dice siempre primero el nombre, amado de Ra, después se dice señor del Alto y el Bajo Egipto, aquel que vive en la casa de Faraón. Vale, vale. O sea que Cleopatra es un faraón. Es un faraón, sí. Vale. ¿Y quién es? ¿Cuál es la historia de Cleopatra? ¿Por qué es tan importante Cleopatra? Vamos a ver, Cleopatra es una figura absolutamente fascinante.
pues para la historia posterior y sobre todo por la figura mítica de ser la última reina de Egipto. En realidad, el último rey de Egipto fue su hijo durante unos cuantos días, como después veremos quizás, y Cleopatra es esa figura fascinante que es capaz de conquistar a Julio César, el hombre más poderoso de su época, es capaz de conquistar a Marco Antonio, una mujer que habla 10 idiomas en el siglo I antes de la era común, una mujer que ha vivido en el exilio, porque vivió prácticamente toda su infancia y adolescencia en el exilio, lo cual le hizo conocer un montón de lugares, le hizo conocer un montón de lenguas y va a ser, lógicamente, un objeto de deseo, porque no olvidemos nunca que Occidente siempre se ha maravillado ante Oriente. Vale. Alejandro, cuando conquista Oriente, cae fascinado y se convierte en un oriental más. Para los romanos, Egipto era, digamos, el último resquicio que quedaba de Oriente, era el único reino semi-independiente porque era feudatario de Roma y no deja de tener esa fascinación que siempre ha tenido lo oriental para los occidentales, que serían Vale. los romanos en este caso. Podríamos decir, ahora me explicas un poco más sobre su dinastía, cómo, pero podríamos decir a lo mejor que Cleopatra es la primera mujer con muchísimo peso histórico. Bueno, antes ha estado Hatshepsut y otras mujeres faraón, ¿no? Pero quizá de la que tenemos muchos datos y mucha información, Cleopatra es la primera mujer con esta cultura, con este poder, ¿no? ¿Me equivoco? Claro, es que pensemos, porque desde nuestra perspectiva de herederos del mundo grecorromano, parece que no hay nada más allá de Grecia y de Roma, que todo se inventó en Grecia y Roma. Pensemos que Hatshepsut es del siglo XV antes de la era común. Es decir, que entre Hatshepsut y Cleopatra hay la misma distancia temporal que entre Jesucristo e Isabel la Católica, Vale. para que nos demos Sí, cuenta. sí, sí. Egipto, en época de Cleopatra, tenía ya 3.500 años de historia a sus espaldas, con lo cual eh, no se pueden comparar realmente Hatshepsut con Cleopatra. Y lo que tú decías, Cleopatra es una mujer inteligente, Hatshepsut también lo tuvo que ser, pero para darte, por ejemplo, una anécdota, una pincelada, Cleopatra es la primera de su familia que llevaba 3 siglos reinando en Egipto que aprende el egipcio. Vale, Nadie. eso es importante. Vamos a hablar de su familia. ¿Quiénes son los Ptolomeos? Los Ptolomeos son una de o la dinastía lágida o tolemaica, es una de las dinastías que nacen tras la muerte de Alejandro Magno. Alejandro Magno muere en el 313, antes de la era común, y deja como sucesor en su lecho de muerte, le preguntan quién será tu sucesor, y él dice Aristós, es decir, el mejor. Con lo cual todos sus generales, los diádocos, entran en una serie de guerras y cada uno de ellos se hace con un territorio. Ptolomeo, que es el mejor amigo de Alejandro, que incluso hace correr después el rumor de que él era hijo de Filipo II, del padre de Alejandro, para vincularse más a él, conquista, se queda con Alejandría, se queda con Egipto, y no solo se queda con Egipto, sino que se queda con el cuerpo de Alejandro, la reliquia del cuerpo de Alejandro, y se la lleva hasta Alejandría, donde la entierra. A partir de ahí comienza la dinastía tolemaica, una dinastía completamente griega, pero que va a asumir algunas costumbres egipcias. Una de ellas es el incesto, que es el mayor tabú de Occidente junto con el canibalismo, probablemente. Y al igual que hicieron los faraones de todas las dinastías anteriores, se casarán entre ellos, entre hermanos, padres, hijos, Vale. etcétera. Vale, entonces durante bastante tiempo existe esta dinastía, pero esta dinastía será una dinastía eminentemente griega, ¿no? Sí, eminentemente Y, griega, y gobierna desde una ciudad griega, Alejandría, vale, la capital claro, de... porque, mm, perdón, No, dime. que Alejandría es una fundación griega, ¿no? O bueno, o es una ciudad donde hay una serie
ya de edificios de tipo griego, de costumbres griegas, ¿no? No, Alejandría es una ciudad completamente griega. Claro, La capital de Egipto hasta ese momento había sido Menfis. claro. Y Menfis sigue siendo la capital religiosa Vale, de vale. Egipto. Ahí se trasladan para las grandes ceremonias litúrgicas, etcétera, etcétera. Ahí ella va a hacer una de sus grandes jugadas, que es la de identificarse con la diosa Hathor en Vale. un momento dado, que es una de las dos diosas con las que ella se identifica. Pero Alejandría la funda el propio Alejandro. Alejandro tiene un sueño en el que se le repiten unos versos de la Ilíada de Homero en, la que habla en los que hablan de la isla de Faros. Vale, Entonces es de una tierra que está frente a la isla de Faros. Él pide ir a ese lugar y se da cuenta del emplazamiento estratégico que vale. tiene tan fantástico. Y según cuenta la leyenda, no había cal, le dan harina porque él mismo va a trazar lo que son los límites de la ciudad. Esto es algo muy común en la época antigua. Por ejemplo, en el mito de la fundación de Roma, de Rómulo y Remo, también se hace con un arado, con unos bueyes. Entonces, Alejandro señala los límites del perímetro de lo que va a ser Alejandría con harina, y en ese momento llegan pájaros y se comen la harina. Él no sabe cómo interpretar ese augurio y se lo interpretan como que Alejandría va a dar de comer a todos cuantos vengan a ella. Y de Ajá. hecho, Alejandría se va a convertir en el puerto más importante del Mediterráneo durante siglos, incluso en época de Roma. En él Vale. van a entrar todas las mercancías del Mediterráneo y sobre todo La va a cultura. salir la gran riqueza de Egipto, el grano, que por eso era Vale. tan importantísimo Egipto en aquella época. Muy bien. Entonces, bueno, Alejandría va a ser además una cuna cultural, ¿no? Con la biblioteca y todo esto. Y se va a convertir en una ciudad del Mediterráneo extremadamente importante. Y Cleopatra, bueno, la ciudad hemos dicho que es tipo, es griega. Y Cleopatra, ¿cómo llega a ser faraón Cleopatra? Ya, te doy dos pinceladas sobre Alejandría. Sí, sí, perdón. Alejandría, Ptolomeo I Sóter, el primero de los Ptolomeos, funda su palacio, hace un grandísimo palacio al lado de la orilla del mar y al lado construye el Museión, es decir, el lugar de las musas, lo que va a dar luego origen a nuestra palabra museo. Vale, Y ahí, en una parte de este museyón, se va a instalar la biblioteca. La biblioteca después va a tener un volumen mucho más grande y se va a trasladar hasta el Serapeum. ¿Quiénes van a estar en esta biblioteca y en este Serapeo y en este museo? Pues van a estar ni más ni menos que Arquímedes, Euclides, Hiparco, es decir, los grandes, los grandísimos pensadores de la época helenística, que puede competir Alejandría perfectamente con el esplendor cultural de la Atenas de Pericles. Y en esta Alejandría es en la que nace Cleopatra, se va muy pronto, con 11 años, al exilio, ujú, pero se va ya con el pozo cultural griego y con ella con una conciencia clara de que es griega. Pero ahora, en el momento en el que se exilia, por cómo llega, que era la pregunta, cómo llega al trono, de una manera complicadísima. La dinastía tolemaica a partir de Ptolomeo IX es, ríete tú de Juego de Tronos con lo que es esa. Entonces, su padre, Ptolomeo XII Auletes, Auletes es el flautista porque tocaba la flauta, era hijo de una esclava y tiene que enfrentarse con el resto de sus hermanos por el trono, con Ptolomeo IX, con Ptolomeo X, Ptolomeo XI, no, Ptolomeo IX era el padre, perdón, con Ptolomeo X y XI. Y para ello, primero se exilia, y se exilia primero va a Rodas, de Rodas va a Atenas, de Atenas va a Roma, donde se aloja en casa de Pompeyo, y después va al templo de Artemisa en Éfeso, que era una especie de estoril de la época donde iban todos los reyes desterrados exiliados. de la época. Pues Vale, sí. Y entonces, eh, ¿cómo consigue Ptolomeo XII volver a ocupar el trono? Pidiendo el favor a Roma, pidiendo el favor a Roma, pidiéndole un préstamo inmenso para poder sufragar los gastos militares. Cuando Ptolomeo XII muere, ¿qué ocurre? Que Cleopatra y su hermano Ptolomeo XIII heredan como corregentes Egipto, pero heredan también la ingente deuda que tenía su padre con Roma.
con lo claro. cual están completamente atados, toda la familia. Cada uno de los dos hermanos debía unos 18 millones de sestercios a Roma, que era un verdadero Una capital. fortuna. Entonces, vuelven a Egipto, ella se casa con su hermano, bueno, la casan con su hermano Ptolomeo XIII y se quita de en medio a la primera de sus hermanas, a Arsinoe Vale, IV, no, a vale. Berenice IV. Y ahí comienza la guerra civil entre Ptolomeo XIII, su hermano, y Cleopatra VII. Hay que decir que los numerales de los Ptolomeos se los hemos puesto los historiadores después, Ah, vale, para, vale. para distinguirlos a unos de otros. En aquella época se los llamaba por la titulatura completa para Claro. diferenciarlos. Cleopatra, por ejemplo, se llamaba Cleopatra Cea Filopator Filometor. Cleopatra, la diosa que ama a su padre y ama a su madre. Y su Vale, hermano vale. era Ptolomeo Filadelfo. Ay, por cierto, Cleopatra quiere decir gloria del padre, ¿y sabes cuál es el masculino? Que no, ¿Cuál? que no es Cleopatro, No, ¿cuál es? Patroclo, es el Ah, masculino, como el amado de Aquiles. vale, vale. Anda, qué curioso. O sea, que la palabra Cleopatra es una palabra griega también. Exactamente. Vale, a tener en cuenta. Lea es gloria y Claro. patro, padre. Y entonces ella, digamos que, bueno, pues llega a esta situación en la que es faraón, que tiene una Ujú. deuda con Roma. Esto es muy interesante porque, claro, esto explica por qué está tan bien avenida en realidad con los romanos, ¿no? Exactamente. Y tiene una deuda con Roma, su hermano tiene una deuda con Roma, están en guerra civil. ¿Y qué ocurre? Que la guerra civil de Roma del primer triunvirato, que eran César, Pompeyo y Lépido, ya solo quedan César y Pompeyo, se traslada a Egipto. Ajá, vale. Entonces, todo lo sabemos, Pompeyo es capturado por Ptolomeo XIII y es decapitado. Y el día en el que César entra en Alejandría, le ofrece la cabeza. Y César le va a producir un rechazo tremendo. Es decir, porque no dejaba de ser su enemigo, aunque fuera también su suegro y todas estas cosas, pero Mm, ante todo, sobre todo, era un cónsul de Roma. claro, claro. Y eso para el orgullo de un romano era tremendo. Ok. Entonces, antes de hablar de ella y César, ¿no? Yo quería, teníamos unas imágenes aquí porque la religión, ¿qué papel juega en todo esto? Quiero decir, esta dinastía, ¿qué dioses tienen? ¿O qué religión tienen? Vamos a ver, la religión de la época antigua es una religión absolutamente permeable. Estamos hablando de religiones politeístas, tanto la religión Claro, egipcia como como la la religión romana. romana. En la fase en la que está la religión romana en ese momento, que es anterior, justo es el último momento de la religión romana clásica, antes de que se instaure el culto imperial en época de Augusto, poquísimos años después, y a consecuencia de todo esto. Claro, Eh, los egipcios tenían el panteón egipcio tradicional vale. que se había ido enriqueciendo a lo largo de estos milenios. Los dioses principales estaban, digamos que fueron inamovibles, que eran Osiris, Isis y Horus. Y luego otra serie de dioses que se fueron añadiendo, quitando, teniendo más o menos Amón, Ra, fueron teniendo más o menos. Y en esa época se adoraba al panteón clásico egipcio Sí, y también a deidades sincréticas griegas, como por ejemplo Serapis, que es el dios más adorado de toda la época tolemaica, es sí. una figura sincrética de Zeus, Osiris y Apis. De hecho, en Asterix y Cleopatra se menciona a este dios, A Serapis, curiosamente, o en las 12 además, pruebas, en una de las dos. sí, 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 además a Serapis después se le hará un hueco en el panteón romano, Vale. lo mismo que hay. En- Tanto Isis como Serapis, que tendrán cultos mistéricos que serán muy importantes a partir del siglo I de la era común, pues ahí tendremos a Serapis en el panteón romano. entonces, yo lo decía por estas imágenes que tenemos, porque claro, vamos a ir a
cómo era Cleopatra físicamente, cómo podía vestir y tal, pero tenemos estas imágenes de Cleopatra que están vinculadas al panteón, no, a la religión, ¿no? Quiero decir, este tipo de imágenes en las que se la representa con atributos egipcios A ver, se relacionan siempre. mira, esa es la primera, la que estamos viendo ahora, es Sí, el templo de Dendera. Es el templo en el que ella se asimila a Hathor, a la diosa vaca. Y ahí vale, aparece como mujer, es la que está a la izquierda, aparece como sí, reina, y a la derecha, el que aparece a la derecha, el faraón, es su hijo, Ptolomeo XV Cesarión, el hijo de Cleopatra y César. vale. Entonces, esta imagen, fijaros, bueno, esto lo digo para una imagen que voy a poner yo luego, esta peluca que vemos, la van a recrear luego en la versión de Vivian Leigh de Cleopatra, pero decía, estas imágenes que estamos viendo aquí son, perdón, esto lo voy a poner mejor, un segundito, aquí amplío. Estas imágenes son imágenes, por lo tanto, de tipo religioso, ¿no? Sí, 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 absolutamente. Ahí aparece, y además se las ve completamente idealizadas, como es el Claro. arte egipcio. Eso es una imagen, Aquí la vemos, y sí, aquí la vemos como Isis, como la gran diosa madre nutriente. Y para que nos hagamos una idea de la importancia, es decir, ella era diosa, ella era una diosa. claro. No hay ningún tipo de duda. No es que después fuera divinizada, no, no, ella era diosa Los, en fara- vida. los faraones son dioses, ¿no? Eso es Sí, los importante. faraones, exactamente, son dioses. Y César va a poner su estatua, la estatua de Cleopatra, en oro como Isis, en el templo de Venus Genetrix en Roma, para que nos Vale, hagamos, para que nos hagamos una idea. Luego, para contrarrestar, porque tenía una devoción tremenda entre los romanos, Augusto divinizará tanto a su mujer, a Livia Drusila, como a su hermana Octavia, y pondrá estatuas de ellas para su culto en el templo de Julio César. vale, vale. Y aquí tenemos también a Cleopatra, ¿no? En este caso. A ver, no me sale todavía. Esto es una estela, como una estela de piedra. Ah, sí, la estela. Esta estela es una estela en griego que está dedicada a Cleopatra. Y a Cleopatra no es la de la derecha, la de la izquierda, perdón. La de la izquierda es Isis con el niño Horus y Ajá. Cleopatra es el faraón que aparece a la derecha. Aparece, como hizo Hatshepsut en su momento, vestida de faraón, de hombre, Vale. que es Ah, pues otra eso es muy es otra interesante. de sus representaciones más habituales, vestirse de hombre, y ahí lleva la mitra blanca y el gorro rojo de los faraones, que era la corona del Alto y el Bajo Egipto. Entonces, esta es la Cleopatra, digamos, más egipcia, pero en realidad Cleopatra, en su contexto, interpretamos que era una mujer que vestía a la manera más clásica, probablemente, y Uh -huh. tenía costumbres clásicas, no, no esto que vemos en las películas de Cleopatra, ¿no? Vamos a ver, todo esto son Claro. suposiciones, pero en historia antigua, entre otras cosas, utilizamos bastantes adverbios, probablemente, posiblemente, para intentar acercarnos a los hechos. Tenemos que tener en cuenta que estamos en el momento en el que va a caer Egipto, el Mediterráneo se va a convertir en el gran lago romano Claro. y el imperio romano de Occidente no tiene nada que ver con el imperio romano de Oriente. Ujú. El imperio romano de Oriente, en todo Oriente se habla griego, se Vale. viste a la griega, se piensa a la griega. Con lo cual, Cleopatra probablemente se vestiría de griega en Alejandría, excepto quizá cuando tuviera que hacer algún tipo de representación oficial, recibir embajadas, y en esos momentos quizás se vistiera a la egipcia porque podía ser, entre otras cosas, más impresionante. Más simbólico también. Exactamente, y pensemos en una representación de aparatos, cuando se saca todo el aparato y toda la pompa, uno intenta sacar pues lo más espectacular que tenga, sobre todo ante otros Ante, ante otros ante otro embajadores, etcétera. gobernante. Por lo cual, cuando fuera a Memphis, a los ritos religiosos, cuando fuera a Dendera, iría vestida a la egipcia. De otra cosa porque a sus súbditos le encantaría verla así. Claro. Porque pensemos que la población mayoritaria de Alejandría eran griegos, pero también había fenicios, Claro. había
Medos, partos, había una población judía enorme, había una gran colonia judía, lo cual era bastante cosmopolita comparado con el resto de Egipto, que la verdad, entre otras cosas, ahora que tenemos estudios de ADN, se ve que la población no ha variado absolutamente nada en los siglos, que los restos que hay de otras etnias son completamente anecdóticos, que es la Vale. propia configuración geográfica de Egipto la que hace bastante difícil que cambiaran las poblaciones. Entonces, los egipcios del antiguo Egipto son a nivel físico como los egipcios de ahora, ¿no? Sí, 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 perfectamente. Vamos a ver, los egipcios de ahora tienen un mito que no de que las pruebas de ADN lo han deshecho, que ellos son descendientes de los árabes que llegaron tras la conquista y que los únicos egipcios que quedaban eran los coptos, Mm. los cristianos coptos. Realmente con las pruebas de ADN se ve que no, que ellos son también descendientes de egipcios, es decir, son de etnia camita y no son de etnia árabe. Los grupos son bastante claros en ese aspecto, con lo cual eh, el pueblo, sus súbditos, serían bastante parecidos a lo que son los egipcios. Entonces, bueno, a mí me gustan mucho, por ejemplo, las representaciones de Al-Fayum y este tipo de retratos que nos permite ver muy bien que realmente sí que se parecen. Esos de Al-Fayum se parecen mucho a los egipcios de ahora, realmente, ¿no? Sí, además, Al-Fayum lo que tiene también es que nos da una visión bastante variada, porque no solo hay personas que se parecen a los egipcios actuales, sino que hay personas que se parecen más también a los mediterráneos Mm. del norte, a los griegos, a los romanos, Total. es decir, que hay un poco de todo. Pero los retratos de Al-Fayum, por ejemplo, una tez morena, ojos grandes, es decir, lo que solemos pensar que pueda ser una persona de etnia camita. Perfecto. Entonces, llegados a este punto, ¿no? No voy a hacer un resumen, sino voy a hacer como un orden de ideas, ¿no? Cleopatra llega a ser faraón, tiene una deuda con Roma, cuando Julio César llega se encuentra aquí la cabeza que le horroriza, ¿no? Decíamos, pero evidentemente Cleopatra es una aliada de Roma, ¿no? Y entonces, voy a hacer un resumen muy espurio que tú ahora me lo alargas, pero ella conquista o seduce o se tiene una relación con Julio César de la que nace un hijo y luego con Antonio también, ¿no? Con Marco Antonio. Entonces, ahora yo te hago la pregunta y tú si quieres me lo cuentas como tú quieras, ¿no? ¿Era Cleopatra una mujer bellísima y seductora y también un poco malvada y conspiradora como como nos ha llegado o realmente esta historia es de otra forma? Pues la historia es de otra forma. Eh, Ella es muy hábil, conquista a César, era bastante más joven que César cuando esta relación aparece. Por cierto, ¿te acuerdas en la película cómo, te acuerdas segurísimo, cómo entra Cleopatra en el palacio para hablar con César? Liada con una alfombra. En una alfombra. Vale, pues esto procede de las vidas paralelas de Plutarco, pero Plutarco no dice que fuera una alfombra, sino un saco de dormir. Lo que pasa es que para Ah, una película imagino yo que quedaba bastante más más estética bonito que fuera un killing, una alfombra. desplegarlo y que saliera así. Vamos a ver, ¿de dónde procede todo esto? Todo esto procede de pues, lo que podemos denominar leyenda negra de Cleopatra. ¿A quién le interesa hablar mal de Cleopatra? Pues le interesa hablar mal de Cleopatra al hijo de César, al hijo adoptivo, Eso, a Cayo Octaviano Augusto. Eh, que es el primer emperador de Roma. el primer emperador de Roma, sobrino nieto e hijo adoptivo de Julio César. Que para que veas lo que es la historia, Julio César se le acusa en el Senado de querer convertirse en Dios y casarse con Cleopatra, y poco tiempo después, cuando es asesinado en Roma, se lo deifica tras su muerte, no se lo diviniza, se lo deifica, es decir, no era el divino César, era el dios Julio César. Y, lógicamente, Octavio Augusto, por ser hijo de un dios, él considera que tiene carácter divino. Cleopatra se va a quedar, Cleopatra está en Roma cuando asesinan a César,
y se queda allí un tiempo para intentar para hacer valer los derechos de su hijo Ptolomeo Cesarión, el hijo de ella, con César, cosa que no consigue. Claro. Entonces vuelve a Egipto, eh, con el paso de los años, el segundo triunvirato, que al final se acaba dirimiendo entre Augusto y Antonio. Ella no es que se ponga de parte de Antonio, es que se casa con Antonio, tiene 3 hijos con Antonio, se divide el imperio de Oriente entre los hijos de Cleopatra por las donaciones de Alejandría. Entonces, para Octavio, Augusto es la bestia negra. Claro. ¿Y qué va a hacer una vez que asuma el poder? Después ya hablamos de la muerte y hablamos de la relación con Antonio y todo esto. ¿Qué hace? Emprender una campaña de desprestigio. Claro. ¿Qué fuentes nos han llegado sobre Cleopatra? Las fundamentales son Plutarco, Dion Casio y Flavio Josefo, que son todos prácticamente un siglo posterior a Cleopatra. Vale. Algunos de ellos, sobre todo, sabemos que Plutarco consulta fuentes de la época, fuentes contemporáneas, que a nosotros no nos han llegado. Flavio Josefo consulta, tiene toda la documentación de Herodes, que Herodes y Cleopatra tienen momentos en los que son aliados, momentos en los que no. Herodes el Grande, el rey de Judea. Y claro, todo esto son lo que son las fuentes históricas. Pero tenemos otras fuentes que no son históricas, son poéticas, aunque parezca mentira. Estamos hablando de Ovidio, de Horacio y sobre todo de Virgilio, que Virgilio es el poeta de cámara de Octavio Augusto, que es quien escribe la Eneida. La Eneida no es otra cosa que el libro sagrado de la religión romana en el momento ya del culto imperial, en el que se habla del origen divino de la dinastía Julio-Claudio. Claro. De Eneas, de su descendencia de Venus, de Marte, de Rómulo, y es la genealogía justa para una familia imperial que tiene un dios nuevo, que es Julio César, y un ser divino en la tierra, que es Octavio Augusto. Entonces estos poetas van a ser los que empiecen a hablar de Cleopatra como bellísima, van a hablar de Cleopatra como inteligentísima, pero inteligente en el sentido de astuta, maléfica, lasciva, promiscua cuando sabemos que se casó 2 veces con sus hermanos, que no consumó el matrimonio, y luego solo tuvo 2 parejas, César y Antonio. Pero todo esto viene porque, claro, ella no era bella. Hemos visto el retrato de Cleopatra más realista. Pero claro, que no fuera hermosa, conquistara ni más ni menos que a César, eso no se podía comer. He puesto aquí la moneda, ¿no?, de Cleopatra. Esa moneda de Cleopatra y Antonio, eso se hace, esa moneda es un denario de las donaciones de Alejandría, cuando dividen el imperio entre los hijos de Cleopatra y Antonio. La he puesto porque nos muestra un perfil feo de Cleopatra, entre comillas, ¿no? Yo te lo he dicho en alguna ocasión, que tiene un aire como a Carlos III o María Luisa de Palma, que es un... Tal cual. A mí me recuerda que te diga... de Palma, total. Sí, ¿verdad? Es que con esa nariz no se parece, es decir, que no es una mujer bella para nada. Eso es muy importante, que por lo tanto Cleopatra era la bestia negra de esta dinastía. Claro, pero piensa que estamos hablando en una mentalidad, en un concepto de mentalidad griega, donde, y nosotros seguimos pensando igual, sí, y lo tenemos que reconocer, que tenemos todavía el concepto aristotélico de que lo bello se asocia a la bondad, sí, y lo feo se asocia a la maldad. Sí. Pero en así es. este caso, la belleza se asocia a la maldad. Lo mismo que Lucifer es el más hermoso de todas las criaturas, esa idea de Lucifer como más hermoso se crea también en un ambiente helenístico. Claro. Esa idea de Lucifer hermosa nace en el judaísmo helenístico, en el judaísmo griego. Con lo cual, aquí empezamos a tener todos, digamos, los estereotipos machistas acerca de la mujer plasmados en Cleopatra,
y eso va a durar hasta nuestros días. Entonces, Todos los que han pintado sobre ella es la femme fatal, vamos, tremenda. decir que Cleopatra era una mujer bellísima es faltar a los datos que tenemos realmente. Pues sí. Y es un gesto pues de demonización de Cleopatra como una mujer que, debido a su belleza y no a su intelecto, era capaz de seducir a lo mejor a estos señores, o a su intelecto también, ¿no? Pero que era, básicamente, que era mala y guapa, ¿no? Exactamente, sí. Y con eso, y sobre todo, y era lujuriosa, ambiciosa y avariciosa. Ambiciosa sí era, eso hay que reconocerlo. Eso tenía que serlo, ¿no? Tenía una ambición sin límites. Ella quería volver que Egipto volviera a tener la frontera de su mayor esplendor en la época de Ptolomeo I Sóter. Claro. Y consigue incluso más que Ptolomeo I Sóter. Pero el resto de cosas no. Y de hecho, de Julio César puede ser que estuviera enamorada, no lo sabemos muy bien, pero desde luego de Marco Antonio, de Antonio lo estuvo. Y lo estuvo hasta el punto de que mueren prácticamente los dos suicidados a la par. Eso, ¿cómo murió Cleopatra? Cleopatra muere después de todas estas vicisitudes del segundo triunvirato, la batalla de Accio famosa donde Marco Antonio pierde y demás. Antonio va a Alejandría y ya en un momento en el que parece que ya está todo perdido, decide suicidarse. Cuando Cleopatra se entera de eso, hace que lleven a Antonio a su tumba, a la tumba que estaban construyendo para ambos, y allí Antonio muere con Cleopatra y Cleopatra se suicida. ¿Cómo se suicida? Según Plutarco, con un áspiz. Pero aparte del áspiz, luego habla de algún tipo de instrumento punzante con el que se inyectó el veneno. Hay otras versiones que nos hablan de agujas, que nos hablan de veneno bebido, en cualquier caso con veneno. Se suicidó, se envenenó. Se envenenó, exactamente, y fue enterrada, eso al menos Octavio lo cumplió, tanto Antonio como ella se enterraron en el mausoleo que estaban construyendo, que a día de hoy no se sabe dónde está ni se ha localizado, a pesar de que Zahi Hawass todos los años nos dice que estamos a punto, que va a aparecer, que ya lo va a encontrar, pero de momento no ha aparecido. Vale, tenemos aquí tenemos una serie de imágenes. Bueno, este que tenemos aquí es el hijo, ¿no?, de Cleopatra. A ver. ¿O me equivoco yo? Que tarda un poquito en verlo. Vale. No, ese es el nieto. Este es el nieto de Cleopatra. Exactamente. Ese es Ptolomeo de Mauritania, hijo de su hija Cleopatra Selene, que es la única que tiene descendencia, y de Juba II de Mauritania. Este señor era primo hermano de Claudio, del emperador Claudio. Vale. Era sobrino de Tiberio y era tío de Calígula, que lo mandó matar. O sea que este linaje de Cleopatra siguió relacionándose con los linajes romanos, ¿no? Sí. Con romanos y se casaron, ¿no? Romanos la familia romana era por parte de su padre, de Antonio. Claro. Ellos se casaron sobre todo con reyes de Edesa a partir de su hija Drusila la Menor, que se casa con un rey de Edesa, y antes de casarse con un rey de Edesa, que es muy curioso, se casa con Félix, que es el juez que juzga a San Pablo en los Hechos de los Apóstoles, para que veamos lo que son las genealogías, claro. que es increíble. Claro. Y la descendencia de este Ptolomeo de Mauritania van a ser, después de 3 generaciones, los emperadores severos de Roma. Es decir, Caracalla, Geta, Heliogábalo y Alejandro Severo, los 4 emperadores son descendientes de Cleopatra. O sea que al final ella sigue vinculada a los emperadores romanos. Y consigue que sus tataranietos sean emperadores. O sea que es una cosa increíble. Y además, para que tú veas lo que son las carambolas de la historia, la decadencia de la Biblioteca de Alejandría comienza con Caracalla, que le quita los fondos que le daba todos los años Roma a la biblioteca. Vale, o sea que al final sus propios descendientes son los que tienen responsabilidad en el fin de
en el comienzo del larguísimo fin de la Biblioteca de Alejandría, que hasta el siglo VII, VIII no desaparecerá del todo. Y luego, pues es bastante curioso pensar eso, que va a tener 4 emperadores romanos entre sus descendientes. Y probablemente, aunque no está muy excesivamente claro, pero no sería un disparate, Zenobia de Palmira, la mítica reina, podría ser descendiente de Cleopatra. ¿Y esta que tenemos aquí, quién es? ¿Es esta imagen? Ese es Alejandro Helios. Ah, Alejandro Helios es el hijo mayor de Cleopatra y Antonio, vale, mellizo con Cleopatra Selene. O vale. sea, Alejandro Helios, Alejandro Sol, Cleopatra Selene, Cleopatra Luna. Luna. Sol y Luna como las hijas del duque de Segorbe. Y estos son representaciones romanas de De Cleopatra. Cleopatra. Eso es un fresco pompeyano con el suicidio de Vale, Cleopatra. esta sería Cleopatra, ¿no? Esta sería Cleopatra. Sí, la que aparece aquí tendida. ¿Y esto es Pompeya también? A ver, ya te digo que tardó un poquito. Sí, sí. Es una pintura de una mujer. Sí, eso es Cleopatra como Venus y el niño que aparece a su lado es Ptolomeo Cesarión representado como Cupido. Vale. Esta sería iconografía romana o representaciones romanas de Cleopatra, ¿no? Aquí tenemos otra. Son 2 frescos de Pompeya. Frescos de Pompeya del siglo I, que estamos hablando ya de unos 70, 80 años después de su muerte, en los que ella ya seguía siendo todavía moda para que la pintaran Claro, en las paredes. exacto. ¿Y esta? Esta es bellísima, esa está en los museos vaticanos, es la Cleopatra Pio-Alejandrina, es increíble, es de una belleza única. Y este rostro además se parece al de la primera escultura que hemos visto un Claro, poco. porque el primer rostro que hemos visto, las esculturas romanas muchas veces estos bustos se tallaban con un poco solo de busto porque eran intercambiables con estatuas Ah, en vale, vale. distintas estatuas dependiendo. Aquí, por ejemplo, se supone que se la está representando como Minerva. Ok. Y ahora vamos a ver, porque claro, al pasar a la historia, vamos a hacer un pequeño repaso, al pasar a la historia Cleopatra como pues una malvada, quizá la primera gran malvada, ¿no? Luego habrá otras, alguna bizantina y tal, habrá otras malvadas, pero ella va a ser la primera mujer, bueno, después de Eva y cosas así, una de las primeras, bueno, al final las mujeres siempre tienen la culpa de todo, ¿no? Casi todas las religiones. Y en el mundo grecorromano, Pandora. Bueno, claro, o Pandora, perfecto, perfecto, sí, sí, así es. Entonces, vamos a ver algunas representaciones que se han hecho de ellas a lo largo de la historia hasta, y con esto ahora vamos a hablar como un poco cómo se la ha representado a lo largo de los siglos a Cleopatra. No sé si me he dejado algo sobre ella, bueno, creo que no. Pero vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Entonces, una cosa importante que siempre hablamos aquí en este perfil de historia de la moda es que el arte tiende a representar a los personajes, por ejemplo, ¿no? A la Virgen María, pues tendemos a representarla adaptada a cada momento, ¿no? Y las vírgenes, por ejemplo, andaluzas, por hablar de mi tierra, pues van vestidas a la manera española del siglo XVII, XVI, y cuando representamos a los santos, los representamos vestidos de una manera, bueno, a los santos, a los apóstoles y tal, como un poco medievales, ¿no? Y esto va a ocurrir con Cleopatra. O sea, Cleopatra va a ir siendo también el mundo egipcio durante algunos siglos, será demasiado lejano, con lo cual no habrá mucha iconografía egipcia en la Europa medieval, sobre todo, no conocerán demasiado Egipto, creo. Ahora tú me corriges, ¿eh? Y entonces lo que vamos a ver son cómo se va adaptando a Cleopatra a las modas occidentales de cada momento, ¿no? Entonces tenemos esta imagen, por ejemplo, aquí, voy a darle la vuelta. Aquí tenemos esta imagen. Es una tumba. A ver si primero es la de la tumba, vale. Esto es un manuscrito francés, es un manuscrito francés gótico en el que representa la tumba de Antonio y Cleopatra. Y Uy, lo perdón. Sí, interesante es el libro, que es de Mulieribus Illustris, de las mujeres ilustres de Boccaccio, sí. que es Boccaccio pone a Cleopatra completamente a bajar de un burro. Para él, es decir, todo lo que se dijo en el mundo clásico, no solo lo dice, sino que además lo multiplica y lo amplía.
Lo pone como ejemplo de lo que no debe de ser una mujer. Y nos Ahí está. representa como esto, a que le va a traer a Antonio una tumba que podría ser pues, una tumba de cualquier monasterio, cualquier catedral gótica, y ahí aparecen representados pues como una especie de monje que sería un sacerdote y el otro será como un cortesano o alguna cosa por el Y estilo. ella lleva una corona medieval y unos crespines propios de, que es ese peinado que estamos viendo, propio de la época. O sea, aquí no hay ningún símbolo No, egipcio. no, no. Y además todo lo contrario, imagínate esos ventanales góticos que dejan entrar la luz de aquella manera, comparado con las tumbas egipcias, donde se sella Claro. todo absolutamente. Esto, claro, entonces, esto es un poco, aquí tenemos otra imagen mientras que te va llegando, esto es un poco cómo nos llega la historia, cómo filtramos, cómo el arte también filtra visualmente a los personajes cuando esto que estamos viendo aquí no guarda ninguna relación con Cleopatra, ¿no? Esto es una verdadera maravilla de Rosso Fiorentino, la muerte de Cleopatra. Estamos aquí en pleno manierismo, todavía en el tardo renacimiento. Nos está enseñando ya una Cleopatra voluptuosa. Es una muerte, pero es una muerte que tiene un punto muy sensual, realmente. ¿Y por qué representar a Cleopatra tantas veces? Voy a saltarme una para poner esta. De Sifonisba era esta obra. La Sofonía No me acuerdo. Famosa, que aparece completamente desnuda, Sí, ¿por qué representarla desnuda? representarla desnuda, pues precisamente por eso, para demostrar la lujuria, la perversión, porque démonos cuenta de una cosa, en el mundo clásico y por ende en el Renacimiento, etcétera, etcétera, desnudos masculinos hay para dar y regalar. Sí, No se necesita ningún tipo de excusa para mostrar un desnudo masculino. Los desnudos femeninos, los únicos que hay son los de Venus prácticamente claro. y Diana en el baño. El resto aparecen todas cubiertas de arriba abajo. Entonces, se representa a Cleopatra desnuda Una precisamente excusa. para dar esa sensación de lujuria, de sensualidad hasta el último momento. Porque este de Artemisia Gentileschi, que Artemisia va a hacer 3 retratos al menos de ella que yo recuerde, 3 versiones, y son todas ellas, pues, está ya prácticamente ya entrando en el barroco con esas sinuosidades, ya la voluptuosidad de la carne. Ujú. Aquí tenemos este que me lo había saltado, ¿no? Porque creo que este es un poquito anterior, si no me equivoco. A ver, Es una obra con un paisaje, con un escenario como un palacio clásico, con no, unos personajes. esta es posterior, esta es de Tiepolo, esta es del Ah, 18. vale, vale, perfecto, entonces, vamos bien. Eso, estamos en la época del clasicismo y vemos que es el banquete de Cleopatra. Y vemos que es algo ya de comienzos de una moda de comienzos del 18, Total. no solo ya los vestidos, toda la escenografía con neoclásica, la forma en la que está colocada la mesa, y es lo que tú has dicho muy bien. En cada momento se representan a los personajes según La moda del el, momento. la moda del momento. Claro, hay que entender que es una reina y entonces aparece vestida como una Como una, reina, pero como una reina que parece más Isabel de Farnesio, bueno, un poquito antes. sí, Pero bueno, que parece más una reina del cambio de siglo, ¿no? Del María, 17 al 18, María Luisa de Saboya, por por ejemplo, podría ejemplo, ser. ¿no? Pero, bueno, en un ambiente totalmente palaciego, occidentalizado y del barroco, ¿no? Y del barroco. Vamos a ver, vámonos ya al siglo XIX, pues que los historicismos van a mirar muchísimo. Claro, Egipto es un exotismo, ¿no? Entonces, y Claro, además porque aquí, a partir de Champollion y el desciframiento de Rosetta, pues Egipto se pone de moda total y absolutamente. Ahí tenemos ese Real Matadema, que es el encuentro de Antonio y Cleopatra, y lo que decimos, orientalismo más no poder, la piel de leopardo. Es decir, aquí ya empezamos a saber lo que había sido Egipto. Y al claro, Matadema sabe bien, pues lo que hemos estado hablando antes, que Cleopatra se vestía a la griega y Antonio yo, vestido a la griega porque está en Oriente. yo me voy a salir un momento. Alma Tadema es uno de los, yo siempre se lo pongo de ejemplo a mis alumnos como un buen arqueólogo de indumentaria, Sí, sí, dentro buenísimo. dentro de su momento, ¿no? Entonces aquí ya tenemos ya estas pieles terciadas, o sea, estas pieles que cruzan el pecho, sí que aparecen en las pinturas egipcias, las pieles de leopardo las llevan mucho los sacerdotes y tal, pero ella va vestida efectivamente a la manera clásica. Aquí tenemos otra.
de también, supongo, del 19. Las he ordenado yo un poco a mi criterio, A pero tú ver. me cuentas. Tenemos como una especie de Ah, esclavo. esta es la de Jerón. Esta es César y Cleopatra, que nos está enseñando pues eso, lo que es la intimidad, el lugar donde se va a desarrollar el amor y no es. César aparece vestido con una túnica senatorial y ella aparece con unas gasas ligerísimas. Es decir, Yo creo que muy imposibles. que puede ser perfectamente una bebé de revista. Tal cual, tal cual. Aquí tenemos otra, no sé si esta es la de Cabanel, si no me A equivoco, ver, o no, no lo sé. Sí, esta debe ser la de Cabanel porque es la que nos queda. esta es la de Cabanel, que el título de esto es fantástico, que es Cleopatra probando venenos con los esclavos. Ahí tenemos a los esclavos muertos, ¿no? Que se Tenemos los a los están esclavos llevando. muertos. Ella, pues, ¿qué hacemos esta mañana? Uy, pues voy a probar venenos con los esclavos. ¡Hala! Es decir, lo de femme fatal, pero vamos, lo de mujer mala hasta decir basta. Claro, estas pinturas que hemos visto, y ahora vamos a hacer un salto a la moda, ¿no? Estas pinturas que hemos visto van a ser no solo estas, quiere decir Cabanel, todos los pintores historicistas, toda esta gente que de repente dice, vamos a españolizar esto, ¿no? Vamos a hacer el cuadro este, no me acuerdo de quién es, de Juana la Loca con los restos de su marido recorriendo España, ¿no? Qué Y entonces taquilla. ya, pues ya nos quedamos con esa imagen de Juana la Loca. Y esto un poco, esta pintura del 19 va a ser muy responsable de la imagen que nos va quedando de Cleopatra. Pero Sí, Cleopatra va a ser, al igual que le pasa a Teodora a estas mujeres que tienen mucho peso o no en la historia, Teodora no tiene tanto peso, pero visualmente sí, ¿no? no sé, pero bueno, Que, en el Imperio de Oriente sí lo tiene bueno, muchísimo. sí, sí, perdón, quería decir en comparación a lo que estamos hablando ahora, ¿no? Entonces, estos siempre van a ser posibles disfraces de las mujeres en los grandes bailes. Cleopatra va a ser un disfraz recurrente, ¿no? Yo os he traído un ejemplo, os lo voy a enseñar. No sé si, bueno, supongo que Francisco igual ha visto alguna vez esta imagen, si no, pues la ve por primera vez, pero pues es un ejemplo de una señora, no me acuerdo si esta es no sé si esta es una Vanderbilt, pero el caso es el traje que lleva Qué del maravilla. 1900 es un traje de 1900, pero con atributos egipcios inventados, Sí, sí. ¿no? Entonces, esto es lo que va a ocurrir a partir de aquí con Cleopatra, que casi podemos hacer una historia del siglo XX a través de cómo se interpreta a Cleopatra, porque, como veis, sí tiene unas alas en el pecho, pero el tocado es una fantasía extrañísima y exotista, pero la silueta es una silueta de 1900. La cintura muy estrecha, el pecho abombado, etcétera, ¿no? Aquí teníamos una representación que hace, voy a alejarlo un poco, León Bass, esta me la has mandado tú, que es A muy la del interesante. ballet. Los ballets rusos, bueno, es que claro, Cleopatra y otros personajes egipcios, Aida, ¿no? Hay óperas y ballets en torno a estas figuras, inventadas algunas, otras no, que nos hablan de un exotismo que aquí casi parece la danza de los siete velos, esta Sí, representación. completamente. Ese es el vestuario de la Rubinstein, que te dije que a ti, Sí. que tú sabrías bastante más que yo de esto, Mm. que es eso, es Es orientalismo puro y duro. que a veces se acerca a las mil y una noches, algunas representaciones de Cleopatra, más que a Egipto, ¿no? Pero esto es esta fusión o este interés por todo el exotismo mezclado, ¿no? Y este León Bast era el figurinista de los ballets rusos que decidió quedarse en París, como muchos de los ballets rusos, se quedó en París, se quedó trabajando con Lambert, con Jean Lambert, pero que tenemos muchos dibujos de este tipo en el que efectivamente se nos muestra una Cleopatra exótica, ¿no? Vamos a las películas. A mí esta imagen me fascina porque... De hecho, este musical, Sí, no sí, recuerdo perdón. qué título tenía originalmente, en 1908 no tuvo ningún éxito y en 1909 se le cambia el título, se le pone Cleopatra y llena los teatros. O sea que... vale, esto yo no lo sabía. O sea, ¿cómo se llamaba No primeramente? lo recuerdo ahora, pero era algo Vale, así como las noches de Egipto o alguna cosa así por el claro. estilo, y no tuvo éxito. Entonces le cambiaron vestuario, que cuando se lo encargan a este señor, le cambian el título a la obra, le ponen Cleopatra y llenan. Éxito total. ¿No? Es que Cleopatra es una de las grandes ficciones en el cine, es uno de los temas recurrentes del cine. Yo he traído 5 versiones, pero hay muchísimas más.
Y traía esta imagen de Tida Vara porque también está esta forma de ver, casi que en esta película ella anda así, con los brazos así puestos todo el tiempo. Es una cosa muy absurda que tiene esta película, pero el cine mudo tiende mucho a la fantasía. Lo interesante es ver pues cómo las representaciones que se están haciendo aquí, pues esto es un vestido del Segundo Imperio, o sea, del Segundo Imperio en la moda, que esto es casi en torno a a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es este tipo de vestidos y este tipo de siluetas. Esto que os decía que podemos revisar la historia de la moda del siglo XX a través de Cleopatra, lo cual es un concepto Porque la evolución es increíble. de esta que hemos visto súper encorsetada a esta, pues hay un cambio Este era el radical. tocado que decías cuando lo vimos en el templo de Dendera. Aquí, claro, bueno, aquí vemos esa idea, ¿veis? Exactamente cómo lleva el tocado de ese templo, pero luego el vestido, pues es un vestido de lentejuelas. Sí, sí, que es un vestido de lentejuelas para bailar el charleston Tal cual. completamente. Ya, Sí, ya estamos rozando los años sí, 20 y lleva ese tipo de vestido. que Estos la son podía los llevar 30, en palacio. estos son los años 30, es Claude Corbet, y vemos pues un vestido asimétrico, por lo de la asimetría. Los vestidos romanos tendrían más a la asimetría, pero no creo que Travis Banton tuviera esto en cuenta. Yo creo que aquí simplemente es un vestido totalmente años 30 Con un corte al y 10. con un corte, efectivamente, ¿no? Como hay una influencia de Madeleine Vionnet y muy influenciado por los espectáculos de Ziegfeld, por la revista de Broadway y todo este tipo de cosas. Es lo que yo veo aquí en todo Claude Corbet, aunque es muy bonito el vestuario, esto es precioso. Yo creo que esta parte de abajo es como un efecto vendaje de momia, esto que está haciendo aquí con las tiras negras. Pero yo creo que aquí de Cleopatra hay muy poco en todo No, no esto. hay nada. Porque aquí tienen el pecho, que es Ah, dos águilas. dos águilas, sí, vuelvo. Tiene como dos águilas. Claro, es la iconografía traducida. Esto es un vestido como de fieltro negro con bordados blancos. Muy extraño. Como todo lo de toda esta, voy a poner este vestido que es verde. Os explico por qué es verde de manera rápida. El verde era un color ideal para el cine en blanco y negro. Por eso este Ajá. vestido era un color que daba tonos medios, ¿no? Entonces, por eso hay mucho vestido en verde. Pero esto es un vestido de los años 30 de manual. Ujú. Aquí Cleopatra no está en ninguna. Es precioso, este trabajo de Travis Banton, maravilla, pero no guarda ninguna relación. Y en los 40 tenemos a esta Cleopatra. He puesto esta imagen porque me ha parecido curiosísima. Voy a ampliarla. Es Vivian Leigh, pues una de las grandes actrices. Y he puesto esta por el tocado. Porque aunque son unas alas, me resulta más romano que muchísimas de las cosas que se ven en otros momentos. Y más bien, incluso tardorromano, porque Tardo romano y hasta renacentista en parte, ¿no? sí, Pero es que esto es el peplum total y absoluto de Quo Vadis y todas estas cosas. claro, pero bueno, me parece una Cleopatra, esta me parece de las mejores en realidad. Ujú. Aquí tenemos este tocado que decía que está recreando lo del templo de Isis que hemos visto antes, lo del templo que hemos visto antes, no sé si era de Isis, pero este tocado yo creo que reproduce. Este lo tenéis en el Victorian Albert. Si os gusta este vestuario, en el Victorian Albert está expuesta esta peluca, y aquí tenéis otra imagen, pero que también es una fantasía. Este diseñador de vestuario, que es Oliver Messel, es el que hizo el primer vestuario de la Cleopatra de Elizabeth Taylor. Ajá. Como Ah, curioso. el que se desechó. El que se desechó, efectivamente. Y de hecho se ve aquí como esta idea más sensual, mucho más erótico este Sí. vestuario y el que hizo para Elizabeth Taylor, que no lo he puesto porque ya hemos hablado mucho, pero bueno, tenemos el segundo, el de Irene Sharaf, tenemos este. De la película de Elizabeth Taylor, ¿tú crees que hay algo que sea realista en la indumentaria? Sinceramente no. Nada. No sabría decirte exactamente, pero realmente es fantasía pura y dura. Es un vehículo de lucimiento de Elizabeth Taylor, claramente, ¿no? Y poco más, ¿no? Quiero decir, este vestuario, pero de Pero Ricochet. el vestuario, peluquería, maquillaje es el endiosamiento de la Taylor completamente. Tal cual. He traído para terminar, y ahora hacemos un pequeño resumen, tres Cleopatras más modernas. Tú me mandabas esto hoy y yo también lo tenía en mente, porque yo creo que esta Cleopatra de Asterix, bueno, Asterix y Obelix, voy a hacer un inciso, voy a poner yo un momento. Asterix y Obelix es para. Yo he crecido leyendo Asterix y Obelix y para mí es. He aprendido mucha historia y muchas veces, sobre todo en indumentaria,
pues sí que ellos han investigado. Y hay indumentarias, en Asterix, sobre todo las togas romanas, todo esto, que se basan mucho en la escultura. Hay como mucha cultura dentro de Asterix y Obelix, ¿no? Pero, ¿qué tal está? Yo creo que esta Cleopatra es un poco una herencia de la propia película. Sí, Incluso ella aparece montada en una esfinge, como en la película, en sí, esa sí, sí. escena que nos encanta. Pero también es como muy marcar lo de la nariz Sí, y lo de... la nariz lo de la nariz todo el tiempo. Si la nariz de Cleopatra hubiese sido distinta, la historia del mundo habría cambiado. ¿eh? Que eso lo dijo un francés, no recuerdo quién era. Pero ya sabes que luego que ellos son bastante chauvinistas Tal cual. con, Sí, sí, sí. con Así esa es. la portada. De hecho, esta portada, que es la versión que yo tengo de este álbum de Asterix, que es la original, la primera, no Mm, deja de ser una parodia de la película de Tal Mankiewicz, cual, la tal cual. mayor, la mayor aventura jamás dibujada. Y luego os he puesto esto, antes de ir a otra, voy a explicar un momento, no, me he ido, yo quería ponerla a ella. Os he puesto aquí, esto es la versión en acción real de Cleopatra, de Asterix y Cleopatra. Elegir a Mónica Bellucci para hacer de Cleopatra, más allá de su belleza infinita, ¿no? Es mezclarlo con la moda, Mm. porque ella es una modelo internacional, aparte de una gran actriz, y además ahora está en tendencia por otros motivos, por otras películas, pero la cuestión es que se hizo un vestuario que directamente se enfocó a las editoriales de moda y se hizo un vestuario absolutamente desvinculado. Mm. ¿Para qué? ¿No? Del rigor, si no es todo casi pues parece hecho a veces por Terry Mugler, a veces incluso por Yves Saint Laurent en algún momento, pero muy exagerado. Y bueno, es una fantasía absoluta podríamos, podríamos creer que Cleopatra fuese en su momento muy exótica vistiendo. Es una pregunta muy rara la que te he hecho. No te sé decir, No sabes. sinceramente. Pero era una reina. Puede ser, lo he hablado contigo, puede ser que cuando fuera a Roma se vistiera de egipcia para marcar Por ingenio. su nacionalidad y que luego cuando volviera, teniendo en cuenta que era bastante excéntrica y extravagante, que eso para mí son cuestiones, son características positivas, y que cuando volviera a Egipto se vistiera a la romana para hacer ver otras modas, no lo sé. No lo sabemos. Eh, no lo No hay sé. datos de esto. Pues no. No hay datos de esto, ¿no? Supongo. Pues no, me temo que en aquella época los historiadores se fijaban bastante poco en Poco lo en la que... verdad. Bueno, vamos a terminar. He puesto aquí, hay una Cleopatra televisiva de 1999 que he encontrado investigando un poco. Tenía alguna imagen, pero no sabía lo que era. El vestuario este es de Gabriela Pescucci, que es la de, no sé si de Amistades Peligrosas o de la Edad de la Inocencia o una de estas. O sea, que es una diseñadora de vestuario más rigurosa. Curiosamente, bueno, esto es una imagen de la película, pero esto que sale en la película, pues a mí me parece de las cosas en cine más posibles, aunque es un poco fantasía también. Vamos a ver, la anterior podría ser en los momentos en los que ella apareciera como reina, como faraón, tanto Ujú. por lleva el callado y el látigo, lleva la peluca, lleva el tocado, esa es bastante plausible. Y bueno, esto que lo veo como una inspiración romana, aunque no sea nada romano en realidad, pero bueno, nos recuerda más a Fortuny, en verdad, pero sí que le veo como cierto, esta imagen también, como cierta lógica a estas representaciones, más que evidentemente que a Elizabeth Taylor o cualquiera de estas. Vamos a terminar con una imagen que es la Cleopatra de Netflix, Ujú, esta Cleopatra afro, ujú, que, es, que además es un documental, ¿no? Donde se hace esta Cleopatra, ujú. para hacerte la pregunta que desencadenó un poco que nos viéramos hoy aquí, ¿no? Que es, Sí. ¿era Cleopatra negra? Pues no, no lo era. Es que es Simplemente, ¿no? sencillísimo. Vamos a ver, de hecho yo he visto el documental, me lo he visto entero. Al comienzo sale una señora mayor diciendo que su profesora le dijo que no la engañaran, que Cleopatra era negra. Por lo que sabemos, desgraciadamente no tenemos el cuerpo de ningún Ptolomeo, pero puede ser que aparezca algún día y le podamos hacer el análisis genético que nos dará un haplogrupo griego, probablemente. Y las personas también que se basan en decir que Cleopatra era negra porque su abuela era una esclava, la madre de su padre, Ptolomeo XII, que por eso era bastardo. Pero claro,
eso es pensar con la mentalidad del siglo XX, cuando desde el siglo XIX, XX o XXI te dicen la palabra esclavo, lo primero que piensas siempre es en una persona negra. Ya, Pero en la antigüedad cualquier persona podía ser esclavizada. Es decir, en el mundo antiguo podía haber un esclavo galo, un esclavo vikingo, un esclavo eso se fenicio, ve en con lo Asterix. cual no tiene por qué, un esclavo en la antigüedad no tiene por qué ser negro. Con lo cual la respuesta es bastante sencilla. En África hay personas que no son negras. Eso es No importante. pasa, no pasa absolutamente nada. Un Es decir, porcentaje alto. pueden reivindicar perfectamente que es una mujer empoderada y africana. Otra cosa es ya cuál sea su etnia. Claro, exacto. O Pero sea, vamos, que desde luego, por lo que hemos estado diciendo, la pueden tomar como pendón y bandera de lo que es una mujer empoderada, y además africana. magnífico. Pero yo interpreto, a ver si me equivoco y voy a decir un disparate, que Julio César y Marco Antonio se casarían o tendrían una relación con una mujer igual que ellos. Sí, O sea, con una mujer de costumbres clásicas y de origen blanco, ¿no? y de hecho sabemos que ella con los romanos hablaba en griego, con lo Vale, cual las élites romanas hablaban el griego perfectamente, claro, con lo cual, tanto para César como para Antonio no era eh, una mujer de una etnia excesivamente diferente. exacto, Eso sí, tenía el exotismo de su nacimiento y tenía algo que eso que se llama la erótica del poder, claro, pues multiplícala, no ya por ser reina, sino por además ser diosa. Es decir, que claro. estas mujeres no solo estaban yendo como una reina, estaban yendo como una Por diosa. eso, Y que Cleopatra muere con 39 años, que era jovencísima cuando estuvo con César y muy joven cuando estuvo con Antonio. claro, que aquí hay una parte también muy estratégica por parte de ellos, ¿no? De el tener una relación con ella también hay una parte de estrategia, Sí, ¿no? claro. Para tener asegurado el grano de Egipto, para poder alimentar a Roma, Fantástico. lógicamente. Entonces, Entonces, César no sabemos si se casó o no, con Antonio sí se casó. vale, vale, sí. Yo esto nunca lo he tenido claro yo tampoco. O sea, ahora me alegra que me lo hayas explicado, porque yo siempre he dicho que sí que se habían casado, pero no lo sabemos. No, Vamos con a, César no lo sabemos. entonces, vamos a terminar primero. Te agradezco muchísimo, Francisco. No sabes lo que he aprendido contigo hoy y esto me ha parecido un tesoro, esta conversación. No, por favor, soy yo el que te lo agradece. Más, yo disfruto con todas estas cosas de moda una barbaridad, aunque no entienda demasiado, Bueno, pero me encanta. has reconocido un vestido al vuelo, o sea que algo sí sabes. No, pero vamos a ver, es que mi madre tenía una boutique. Si después de Ah, haberme criado en una boutique no soy capaz de distinguir un corte al bien. bueno, eso está fantástico. Entonces, vamos a terminar con ¿cuáles son las luces de Cleopatra? ¿Qué sí es verdad de lo que nos ha llegado de Cleopatra? ¿Qué es verdad? Pues que fue una mujer inteligente, que fue una mujer cultísima, una mujer ambiciosa, intrigante, es decir, todas esas cosas son absolutamente ciertas. La última representante de una gran dinastía reinante Y de una y civilización también, ¿no? una civilización, porque su muerte va a ser el fin del imperio egipcio. A Vale, partir de ahí, Egipto se va a convertir en una provincia romana. Alejandría va a seguir siendo capital cultural del Mediterráneo durante muchísimo tiempo. Vendrá la escuela de Alejandría, vendrán los neoplatónicos, vendrá Hipatia, seguirá hasta claro. la época musulmana, sigue siendo una gran ciudad. Pero el fin del imperio egipcio lo ponemos los historiadores en la muerte de Cleopatra, Vale, en el has mencionado ahí, año 30 antes de la era has común. mencionado a Hipatia. Yo quería decir que hoy que hablábamos ayer de que para entender qué era Alejandría, no para entender a Cleopatra, está muy bien Ágora, porque ahí se entiende muy bien la complejidad, la convivencia de culturas, el peso de la filosofía clásica, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué es? Dime. Teniendo en cuenta que esos hechos suceden 4 o 5 siglos después Sí, de Cleopatra. Pero Alejandría sería algo parecido, aunque Amenábar se toma algunas licencias porque la biblioteca ardió 25 años antes de la muerte de Hipatia. Pero bueno, bueno, son licencias que se toman
los cineastas, porque yo siempre lo digo, la historia es ciencia, pero el cine es arte. Muy bien, esta frase me la apunto, me encanta, qué buena. Vamos a, y vale, ¿y qué es falso de todo lo que nos ha llegado de Cleopatra? Que era hermosa, ¿y qué más? Que era hermosa, pues que era maléfica, que era promiscua, que era lujuriosa, que, es decir, Que era toda esa negra. parte de la leyenda era negra, es decir, vamos a ver, ser negra no es nada No, negativo, no, lo otro sí, claro, claro. pero vamos, es decir, que esas partes no lo son, pero vamos a ver, es que hay tanto, da tanto de sí Cleopatra que no hemos hablado ni de la literatura, de Shakespeare, no hemos hablado de las óperas que se le han compuesto, que han sido tantísimas. Es decir, lo bueno de Cleopatra es que 21 siglos después seguimos hablando de ella y nos sigue fascinando. Que O es, sea, que era una mujer fascinante, no hay duda. sí, porque si preguntamos a cualquiera quién era la mujer de Antonio, quién era la mujer De cualquiera. la mujer de Augusto, no lo sabe quién era la mujer de César, pues la mayoría de la gente no nos va a responder. Pero Cleopatra la conoce todo el mundo. Y todo el mundo sabe identificar Cleopatra, reina de Egipto. Tal cual, tal cual. Y es pues, probablemente es una de las grandes mujeres de la historia por derecho propio. Que eso es no Sí, por derecho de su belleza ni de su conspiración, no, no, por y de derecho su propio. linaje, porque ella es la séptima Cleopatra. De la familia de las otras nadie sabe nada, ni de las Arsinoé, ni de las Berenices que había en la familia. Todas esas quedan ahí, pues Vale. sabemos de ellos los especialistas, pero el resto del común de los mortales no lo saben. Y es uno de los pocos nombres de mujer de la antigüedad que todo el mundo reconoce. Tal cual. Probablemente el nombre, quitando a Eva, el nombre más antiguo de mujer que todo el mundo sabe, que Mm, una gran mayoría sí, conoce. podría ser, sí. Pues muchísimas gracias, Francisco. Ha sido para mí de verdad un lujo. Ya Gracias, encontraremos otras convergencias en cualquier gracias a ti momento. también. Cuando tú quieras. Yo he estado encantado, de verdad me lo he pasado como los Yo indios también. y bueno, Muy bien. que deseando repetir, si yo otro día quieres, por mí, encantadísimo de la vida. Buscaremos otro personaje o reincidiremos en este. Pues muchísimas Perfecto, no, gracias. no, lo que digo, las cosas hay que dejarlas pasar. Exactamente. Ya, Y vamos, pasar estamos. a otra pantalla con otro personaje. Exactamente. Pues, pues Un abrazo, muchísimas Carlos, gracias. y gracias a todos los que nos habéis seguido. Bueno, muchos han estado todo el tiempo, por lo que voy viendo, y nos están dando las gracias. Y bueno, pues esto se quedará colgado en YouTube para que podáis verlo tranquilamente y disfrutarlo. Muchas gracias a todos por estar aquí y Francisco, de nuevo, nos vemos pronto. Nos vemos, Carlos. Un abrazo. Muy bien, gracias. Chao. Bye.